A veces un viaje empieza donde otros terminan. Un álbum de fotos de recuerdo es a menudo lo que acompaña al regreso. Sin embargo, en otras ocasiones, el camino empieza precisamente intentando dar vida a una colección de instantáneas. Holanda es un país 1000 veces pintado y retratado, y su imagen, fijada en cuadros y fotografías, acompaña la partida. Quien, cargado con ese bagaje, inicia el recorrido por Holanda, siente curiosidad por saber cómo se compaginan esas bellas estampas con la nación del desarrollo económico y el régimen de tolerancia y libertades en un país que siempre parece ir un poco por delante de los demás y realizando la proeza de vivir sobre el espacio ganado al agua. Una visita a Holanda permite descubrir que lo que da sentido a este país es su capacidad para inventar día a día su horizonte. La provincia de Noord-Holland, en el noroeste del país, introduce al viajero sin preámbulo en escenarios de la Holanda tradicional. Es viernes y son las 10 de la mañana cuando comienza el mercado de quesos en la plaza del peso público de Alkmaar. Con la cala y cata de las partidas por parte de los compradores para decidir cuál comprarán y ajustar los precios, empieza la actividad del mercado, que más parece un espectáculo al aire libre. Al principio es difícil saber qué sucede ante nuestros ojos, pero poco a poco se irá entendiendo que se está ante un mercado real, regido por un antiguo rito y protagonizado por el gremio de porteadores de quesos. El gremio de porteadores lo componen 4 compañías que se distinguen por el color de su sombrero. Cada compañía tiene su capataz. Los porteadores llevan las partidas hasta la báscula. Allí el encargado de poner las pesas en la balanza es el tasman, que se reconoce porque lleva un bolso en la cintura. La administración del gremio designa un encargado, al que los porteadores llaman verdugo, porque se encarga de imponer y cobrar las multas a los que llegan tarde. El supervisor del mercado se conoce con el nombre de padre de los quesos, y lleva un bastón con puño de plata como símbolo de su dignidad. Entre el rito y el espectáculo, se calcula que cada viernes se venden unos 30.000 kilos de queso. Al salir de Alkmaar, comienza el recorrido por la provincia de Noord-Holland, que se extiende entre el Mar del Norte y el lago IJsselmeer. Ante la vista del viajero se extiende un paisaje infinito. Solo una hilera de álamos que señala un dique dibuja el horizonte de lo que parece la línea del cielo más horizontal del mundo. Estamos en territorio de polders, tierras cultivables o para prados que ocupan el espacio donde antes estaba el mar o había un lago. Para crear un polder se construye un dique alrededor del espacio que se quiere ganar al agua y el interior se surca de canales, por los que elevan el agua sucesivamente hasta alcanzar un canal exterior. La diferencia de este paisaje con respecto a cualquier otro es que este puede planificarse, es de ingeniería.
En el espacio nuevo recién creado, las carreteras y los canales parecen rectas interminables. Los holandeses dicen con cierto orgullo que cuando Dios creó el mundo, se olvidó de Holanda y tuvieron que hacerla ellos. El gran impulso de creación de tierra comenzó en el siglo XVII. Un tercio del territorio holandés actual estuvo en otro tiempo bajo dominio del agua. En el paisaje siempre hay un molino de viento que rompe la línea del horizonte. Su continua presencia en la lejanía atrae al viajero con la fuerza de un mito. La frecuencia con que sopla el viento y la falta de obstáculos que lo detengan han hecho que en Holanda haya molinos para todo. En Zaandam se visita uno llamado El Gato. En el interior se respira el ambiente y se siente el pulso de otro tiempo. Sin embargo, según el molinero, el ritmo de un molino no es precisamente lento cuando el viento sopla. Para él, el viento es una fuente de energía bastante caprichosa que rige la vida de quien gobierna el molino. Cuando quiere soplar, mata a trabajar. Y cuando no quiere hacerlo, el molinero no tiene otro remedio que cruzarse de brazos. El Gato es el último molino de colores que queda en el mundo. En el siglo XVII los usaban los teñidores de telas y los pintores. Ahora los usan sobre todo los restauradores de cuadros. De windmolen De Kat in Zaandam is gebouwd in 1782 en is de laatst werkende windverfmolen ter wereld. El molinero dice que muele diferentes minerales hasta convertirlos en pigmentos colorantes con los que pintar, y también maderas, raíces y plantas que se utilizan para teñir telas. Dat is eigenlijk het tekort wat deze molen produceert. Er is hier nog dagelijks voor het werk. Algunos nombres de colores resultan curiosos, como el púrpura calavera, el rosa cerdito y el amarillo de la India. Cuando se dice que Holanda es un país pequeño y por lo tanto se puede recorrer pronto, se olvida que a cada vuelta del camino algo llamará nuestra atención y nos obligará a detenernos. El tiempo siempre se queda corto. Una red de hoteles y albergues de diferentes tipos permite pernoctar en cualquier parte donde sorprenda la noche. El nuevo día nos lleva a las orillas del lago IJsselmeer, que hasta la construcción del Gran Dique del Norte era también un mar, el antiguo Mar del Sur. Marken era una isla que ahora está unida a la tierra por una carretera. El pueblo es pequeño y su modelo de vida es tradicional. Sin embargo, los jóvenes no quieren dejarlo. Sus casas son del siglo pasado y se elevan sobre tramas de madera para evitar la humedad. Al convertirse el mar en lago, Marken, que era un pueblo de pescadores, tuvo que cambiar también de vida. Su flota pesquera y de transporte se ha incorporado a agencias que organizan travesías para quienes visitan la zona. El Avanti tiene un siglo de vida. Era un barco de carga que al principio iba a vela, después le incorporaron un motor de vapor y más tarde uno de gasoil. Su capitán, Jean Plomb, que es su cuarto propietario, lo ha devuelto a su vieja condición de barco de vela y lo usa para hacer excursiones. Cuando el Avanti se adentra en el lago, el viento sopla con fuerza y la embarcación desarrolla la misma velocidad que si estuviera en mar abierto. En el silencio, apenas rasgado por las olas y el silbido del viento, el IJsselmeer deja sentir todo el peso de su historia.
Estos viajes pueden ser tan largos y tener tantas escalas como se quiera. Nosotros dejamos el Avanti en Enkhuizen. En Enkhuizen se visita un museo al aire libre donde se puede ver cómo era la vida de estos pueblos cuando el lago era mar. La reconstrucción es fiel. Las casas son de verdad, trasladadas desde aldeas de la zona, y los personajes que faenan en ellas lo hacen como lo hicieron en estos mismos ámbitos hace 100 años. En esta casa vivió un cantor de la comunidad judía que llegó a Enkhuizen sobre 1880 y se puso a hacer cepillos y escobas. El negocio prosperó, pero la depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial lo obligaron al cierre. Sin embargo, en lo que fue su taller, un artesano actual sigue haciendo cepillos y escobas. El museo es como un libro cuyo texto se materializara y sus personajes se reencarnaran ante el lector para hacerle de cicerones. Este pescador que cose redes habla del accidente que sufrió su personaje hace muchos años, como si él mismo lo hubiera sufrido. Dice que fue durante una tormenta muy fuerte. Estaba con su hermano Jack y navegaba con 2 barcos con la red de por medio. Él estaba alineando la orza y entonces se soltó la butavara, le golpeó la espalda y lo tiró al agua. Entrar en el museo de Enkhuizen es como navegar a través del tiempo, encontrarse con un mundo desaparecido y sentir su ritmo. Es el mundo del antiguo Mar del Sur, que desapareció por el afán transformador de los holandeses. Pero es el eslabón que engarza con la Holanda actual y que no quiere perderse entre las páginas de la historia. Este viaje a la nostalgia puede completarse tomando el tren de vapor que hace el trayecto Hoorn-Medemblik desde 1914. Al contemplar la marcha del convoy, casi centenario, es fácil que el visitante extranjero se plantee que su viaje está descubriendo una Holanda insospechada. Este país se comporta con el tiempo lo mismo que con el mar. Afirma lo conquistado. No quiere que lo que gana por un sitio se pierda por otro lado. Al llegar al norte de la provincia, la carretera parece perderse entre 2 mares. Es el gran dique Afsluitdijk, de 30 kilómetros, que marca la nueva frontera del norte de Holanda. A un lado queda el mar de Baden y al otro el antiguo Mar del Sur, convertido en lago. Una buena manera de recorrer Holanda es hacerlo en tren, con el que se puede llegar a todos los sitios. Existen billetes válidos para varios días y que pueden incluir las entradas a los lugares de interés, con lo que es posible ahorrar dinero. Si se viaja a Holanda por primavera, especialmente por el centro oeste, desde el tren se asiste a una explosión de colores, ya que el campo aparece como una alfombra de flores vivas. El tulipán procede de Asia Menor, pero los holandeses han generado una cultura de 400 años en torno a él, entre investigaciones científicas y experiencias transmitidas de generación en generación en el seno de las familias. Contra todo lo que pueda pensarse, las flores que se ven en los campos no suelen venderse. Están en exhibición al tiempo que se reproducen los bulbos. Quien se interese por ellas, comprará los bulbos que resulten de esta plantación y los plantará él mismo al año siguiente. El parque Keukenhof, situado cerca de Haarlem, abre sus puertas coincidiendo con la época de floración. Durante los meses de abril y mayo,
es la mayor exhibición de flores de bulbo de todo el mundo, con unos 7 millones de plantas. En Holanda hay registradas 5.000 variedades de tulipanes, según formas y colores. Pero los tulipanistas siguen investigando para conseguir nuevas con las que estimular el mercado. La más buscada es la del mítico tulipán negro, de la que hasta el momento solo se ha conseguido una aproximación con la variedad violeta oscuro. Junto a las variedades más selectas de tulipanes, en el parque se exhiben otras plantas, especialmente narcisos y jacintos. La exposición de Keukenhof representa 10 meses de preparación para 2 de disfrute. Más aún, el agotamiento de las plantas viejas exige una reposición permanente mientras el parque permanece abierto. La recompensa es la promesa de un jardín diferente cada día que amanezca y de un espectáculo distinto cada día que se visite. En Keukenhof, la vista queda atrapada por el color de las flores que juegan a combinarse incesantemente, buscando efectos y sensaciones. Quizás solo la pintura consiga copiar su colorido. Desde Keukenhof, el tren traslada a Haarlem en unos minutos. Un típico patio de Haarlem, espacio abierto que solían tener los orfanatos y asilos de ancianos, introduce en el Museo Frans Hals, donde hasta las flores copian los modelos de la época del pintor. En una de las salas del museo nos sorprende un hecho poco frecuente: la restauración de un cuadro antiguo a la vista del público. La mano, experta, va haciendo resurgir a los personajes del cuadro como si respondieran a una llamada. Su trabajo consiste en rescatar del tiempo los detalles y colores de la obra. Frans Hals está considerado el más holandés de todos los pintores. Con este pintor se inicia el retrato social de un estado burgués que se había convertido en la primera potencia comercial de Europa y disfrutaba de una independencia y un bienestar no conocidos hasta entonces. Los temas que más abundan en su obra son los retratos de personajes influyentes, solos o en sus corporaciones, satisfechos de verse reflejados en la posición social que habían alcanzado, como si se miraran en un espejo. En otras salas del museo
pueden verse obras de pintores de la escuela de Haarlem y un cuadro curioso, en el que Hals retrata la calle que veía desde su casa cada mañana. Haarlem fue la primera capital del condado de Holanda y durante algún tiempo rivalizó con Ámsterdam. Sus habitantes actuales tienen a orgullo conservar el recuerdo de aquella época en su casco histórico y ser la salvaguardia del neerlandés, que es la lengua oficial holandesa. En este país, asombrosamente dotado para los idiomas, todo el mundo está de acuerdo en que el neerlandés más puro es el que se habla en Haarlem. En la región natural de Saarlouis, situada en la provincia de Gelderland, se puede salir del hotel en bicicleta y adentrarse en el parque de Hoge Saarlouis, todo cuanto dé en el corazón y las piernas. Quien llegue al parque sin ella puede elegir entre las que haya disponibles a la entrada de manera gratuita. El parque de Hoge Saarlouis es la reserva natural más grande de los Países Bajos. Dentro hay 40 kilómetros de pistas especiales para bicicletas en un medio bellísimo en el que las arboledas de robles y hayas se alternan con los prados. En el parque se encuentran todavía animales en libertad, como ciervos, corzos y jabalíes, aunque lo normal es que nada rompa el silencio más que el sonido del propio pedaleo. Aunque Holanda sea uno de los países más desarrollados del mundo, su corazón se mueve a golpe de pedal. En algún paisaje holandés puede faltar un molino o un canal, pero difícilmente faltará una bicicleta, que es el medio de locomoción más común para los pequeños y medianos trayectos. El pabellón de casa de San Huberto es un buen sitio para reponer fuerzas. Dentro del parque se encuentra el Museo Kröller-Müller. Parte de su importante colección puede verse al aire libre. En un espacio de 10 hectáreas, casi un centenar de esculturas de artistas contemporáneos parecen salir al encuentro de quien realiza el recorrido. En este país de 15 millones de habitantes existe un número parecido de bicicletas y se dispone de 15.000 kilómetros de pistas para ellas perfectamente señalizadas que permiten una circulación segura. Siguiendo la pista que va a Apeldoorn, puede visitarse el Palacio Real de Het Loo, situado en medio de uno de los parajes más bellos de Holanda. El palacio fue residencia de verano de la familia real holandesa hasta el año 75 y desde el año 84 se muestra como museo. Fue mandado construir en el siglo XVII por el estatúder Guillermo III, que fue también rey de Inglaterra. En sus salas revive el recuerdo de los estatúderes de Holanda, especie de jefes o magistrados máximos que luego fueron reyes de los Países Bajos. Este palacio es muy visitado por los propios holandeses, que se sienten muy familiarizados con sus reyes. Guillermina y Juliana, que precedieron en el trono a la actual reina, están en el corazón y en el recuerdo de todos los holandeses, como si fueran sus propias antepasadas.
También en bicicleta llegamos a Utrecht, en el centro de Holanda. En cualquier ciudad puede apreciarse lo que las bicicletas representan para los holandeses. Son sus compañeras inseparables y una de las cosas que más echan de menos cuando se encuentran fuera de su país. Si preguntáramos a los holandeses qué otra cosa añoran cuando salen de Holanda, seguramente nos hablarían de los poffertjes. Los poffertjes son buñuelos de pasta batida con mantequilla que se sirven espolvoreados con azúcar. También dirían que su pan, al que tienen costumbre de incorporar cosas tan distintas como tocino, queso, almendras o cebolla. Ik heb ook nog een ronde casino. Nee, doe maar gewoon een hele. Pero sobre todo al caer la tarde, lo que más echan de menos son los cafés marrones, los típicos cafés de barrio. Locales con solera que se distinguen por el color de sus paredes, oscurecidas por la acción del tiempo y el tabaco. Ze vinden het hartstikke leuk omdat het een hartstikke leuke sfeer is. Omdat het gezellig is. Omdat de prijs aangenaam is. Herbert dice que a los holandeses les gusta mucho ir a los cafés marrones porque hay un ambiente acogedor. Según él, es muy gezellig y los precios son asequibles. Voordat de mensen uiteindelijk gaan stappen. Gezellig es una palabra tan holandesa que no tiene traducción a ningún idioma. Gezellig es aquello que hace que nos sintamos bien. Y uno encuentra en el apagado murmullo de un café marrón algo que no sabe si es exactamente gezellig, pero que se parece a la agradable sensación de sentirse en casa. Kinderdijk y sus molinos de viento constituyen uno de los paisajes que más pueden impresionar al viajero que recorra Holanda. Están situados en una zona de tierra antigua, en la que la vida ha sido posible gracias al infatigable esfuerzo de los molinos, que en un paciente trabajo de siglos han estado evacuando el agua de la tierra, elevándola poco a poco hasta dejarla en los cauces de los ríos. Las comunidades campesinas de la zona mantienen tan impertérritas como los molinos ritos enraizados en viejas costumbres, como esta celebración de un aniversario. Esta zona es quizás la más baja de todo el país. Su altitud ronda los 5 metros bajo el nivel del mar. Si no fuera por los diques, esta tierra quedaría bajo las aguas del mar o de los ríos. La evidencia del desnivel entre la tierra y el agua se aprecia cuando en muchos lugares hay que elevarse sobre una pendiente para alcanzar el cauce de los ríos. El río Leuk es uno de los brazos principales del Rin, que cuando llega a Holanda se ramifica varias veces y a menudo ha cambiado su curso debido a la falta de consistencia de la tierra. Su tráfico de barcos, que se remonta hasta la Edad Media, lleva desde el centro de Europa hasta la desembocadura en el Mar del Norte, cerca de Rotterdam. Siguiendo la corriente del río Leuk, vamos a recorrer Rotterdam, Delft y La Haya, para acabar en el sur, en la provincia de Zeeland. Rotterdam es diferente a cualquier otra ciudad holandesa. Los estragos producidos por la Segunda Guerra Mundial obligaron a los rotterdameses a levantar una ciudad casi de nueva planta. En medio de este bosque de aluminio y cristal se encuentra el ayuntamiento, uno de los escasos edificios que se salvaron de los bombardeos. En la ciudad nueva hay algunos ejemplos de arquitectura experimental, como las casas de los cubos, que se han convertido en una de las imágenes de Rotterdam por su manera extravagante de buscar la luz.
mast dispara a los visitantes en una plataforma hasta 180 metros de altura. Desde lo alto se obtiene la mejor panorámica de Rotterdam y una idea aproximada de su inabarcable puerto. Quien quiera navegar por este mítico río o conocer mejor las instalaciones portuarias puede embarcarse en las excursiones que las recorren. El puerto se asienta en otro de los brazos del Rin, que llega aquí unido al río Mosa. Los mojones numerados que aparecen en las orillas señalan los kilómetros que llevan recorridos los navegantes que hayan empezado su viaje donde el Rin comienza a ser navegable. Sus muelles, que alcanzan los 40 kilómetros, forman la terminal más grande del mundo, con una capacidad para 9 millones de contenedores, y la entrada de barcos se estima en más de 30.000 al año. Una cuarta parte de las mercancías que entran o salen de Europa lo hacen a través de barcos que atracan o zarpan de estas dársenas. Cerca de una ciudad tan moderna como Rotterdam, en Delft, se puede asistir, como contraste, a la elaboración de la famosa porcelana de esta ciudad por procedimientos parecidos a los del siglo XVII. Los objetos de barro toman forma en un molde y luego se cuecen al horno durante 24 horas a más de 1000 grados. Lo más característico de la porcelana de Delft es su pintura. Copia modelos tradicionales en color azul. El pintor dice que los turistas siempre se sorprenden de que la pintura se haga en negro y luego resulte de color azul, y explica que es un proceso químico que se produce en el horno. Los dibujos se hacen en negro con óxido de cobalto. Después de un baño de laca, las piezas se cuecen de nuevo a más de 1000 grados. La laca se hace transparente y el dibujo reaparece ahora en color azul. Los distintos azules de los motivos dependen de la cantidad de agua que se ponga al hacer la pintura. Ya cerca del mar, llegamos a La Haya, que es residencia oficial de la familia real y del gobierno de la nación. La Haya se originó alrededor de un castillo del siglo XIII, cuyo patio interior alberga actualmente a las dos cámaras del Parlamento. En Ámsterdam ironizan diciendo que en La Haya se gobierna, pero en Ámsterdam, que es la capital, se toman las decisiones. Sin embargo, La Haya tiene un aire distinguido y una sobriedad que quizás no tenga otra ciudad holandesa. En La Haya se encuentra el Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia, tribunal de arbitraje creado por la ONU. Siguiendo el plan previsto, nos dirigimos hacia la provincia de Zeeland, la más suroccidental del país, donde desembocan varios brazos de los ríos Rin, Mosa y Escalda. La mayor parte de estas tierras fueron creadas en la Edad Media, pero su altura, por lo general por debajo del nivel del mar, el caudal de los ríos y las grandes mareas del Mar del Norte han hecho que a veces cedieran los diques y se produjeran inundaciones. Los habitantes de Zierikzee no olvidarán fácilmente el año 1953. Todo empezó la noche del 1 de febrero. Una marea alta levantó el Mar del Norte 3 metros por encima de su nivel normal, abriendo más de 100 brechas en los diques de la zona. Ben Snijders, un campesino que siempre ha vivido aquí, dice que el agua superó el muelle del puerto e inundó las calles porque están cuesta abajo. A ellos no les pasó nada porque se subieron al ático. Otros no corrieron la misma suerte y murieron. El agua lo había arrasado todo y no se podía nadar porque la corriente era muy fuerte.
Los supervivientes de la tragedia tuvieron que enterrar 1.835 cadáveres, reparar 46.000 casas y sacar el agua de 200.000 hectáreas anegadas. Para evitar que se repitieran catástrofes similares, los holandeses decidieron eso que siempre se ha considerado una locura: ponerle puertas al mar. Idearon el Plan Delta. Un conjunto de diques fluviales con esclusas deberían controlar el caudal de los ríos y los brazos de mar. Finalmente, 3 grandes barreras en las desembocaduras de los ríos Rin, Mosa y Escalda deberían impedir que el mar entrara de nuevo cuando volvieran a darse condiciones adversas. Los 3 diques que cierran la puerta al mar suman 19 kilómetros de frente. La parte más atrevida de la obra es la barrera de la desembocadura del Escalda Oriental, de 8 kilómetros de largo. Parte de este dique es un puente de 3 kilómetros sostenido por 65 pilares, cuya altura varía entre 30 y 40 metros en función de la profundidad del suelo en cada punto. En los vanos entre los pilares hay 62 compuertas de acero que permanecen levantadas para que el agua del río vierta al mar en condiciones normales. Solo en casos excepcionales, de marea muy alta, las compuertas descienden para evitar que el agua del mar entre. En la catástrofe del 53, el agua se elevó más de 4 metros sobre el nivel medio normal. En caso de alerta, las compuertas del dique protegen la zona hasta una subida del mar próxima a los 6 metros, que se considera casi imposible. Un poema grabado en la entrada del dique dice: aquí, por encima de la marea, pasa la luna, el viento y nosotros. Gouda reproduce el modelo urbanístico de las ciudades holandesas, surcadas por canales y con una plaza en la que se celebran los mercados. Su centro lo ocupa el ayuntamiento. El carillón de la iglesia de San Juan Bautista se encarga de dar la hora, amenizando la señal horaria con un pequeño concierto. También suele estar en la plaza la Casa de las Pesas, que era un privilegio que solo conseguían las ciudades importantes. En el caso de Gouda, está relacionada con el mercado de quesos, una industria que tiene más de 300 años en esta ciudad. Además del queso, son típicos de Gouda los estróbafo, unas galletas que endulzan la vida a base de barquillo y miel. A medida que se va conociendo Holanda, va creciendo la impresión de que este país de la racionalidad es también un pueblo al que le encantan la representación y los cuentos. El ayuntamiento de Gouda parece inspirado en los castillos de los cuentos de hadas o haber servido de inspiración a estos. Cada media hora, el carillón de la fachada del ayuntamiento alimenta esa idea que ha ido surgiendo en la mente del viajero acerca del gusto de los holandeses por los cuentos. En las vidrieras de la iglesia de San Juan Bautista se cuentan sobre todo pasajes de la Biblia. El templo es el más largo de Holanda, debido a que está a 2 metros por debajo del nivel del mar y en suelo pantanoso, y no podía construirse muy alto. El sacristán dice que fue muy acertado dedicarlo a San Juan Bautista, buen conocedor de lo que es capaz de hacer el agua. Como si quisiera dar la razón al viajero, el sacristán opina que las vidrieras son el antecedente del cómic. Los cartones donde se dibujaban han dado origen a la palabra cartoon, y los diálogos ya aparecen en globos como en los tebeos.
Desde Gouda empezamos un recorrido que continúa en De Efteling y termina en Maastricht, que está en la parte más meridional del país. El parque de Efteling es otra historia. Aquí el mundo de fantasía de los cuentos tradicionales europeos cobra vida, incluso con nuevos recursos. Para acostumbrar a que no se tiren las cosas al suelo, las papeleras mendigan papel para contentar su hambre. En la casa de los trolls, los duendes traviesos de los cuentos nórdicos responden a su manera a las llamadas. Niemand weet dat ik repelsman weet, dat ik repelsdeeltje heet. El recorrido lo terminamos en la provincia de Limburgo, que se extiende a lo largo de una estrecha franja entre Bélgica y Alemania. La novedad de Limburgo son las colinas. Aunque el punto más alto apenas sobrepasa los 300 metros, para los holandeses del resto del país es algo tan insólito que tienen la sensación de estar en el extranjero. Para los hombres de los Países Bajos, ver montañas por primera vez debe ser como conocer el mar para un niño de tierra adentro. Eric, que ha nacido y crecido a 3 metros bajo el nivel del mar, vivió esta experiencia a los 12 años en un viaje a los Alpes. Dice que fue algo increíble. Él no podía imaginar montañas tan grandes, donde no hay ni granjas, ni animales, ni gente, sino solamente rocas y nieve. Maastricht, la capital de Limburgo, rompe la imagen que nos habíamos hecho de una ciudad holandesa surcada por canales. La ciudad deja fuera de sus muros el río Mosa y apretuja sus casas en calles estrechas e irregulares para mejor asegurar su defensa, como todas las ciudades medievales. Como si estuviera interesada en marcar diferencias con respecto al resto del país, Maastricht es también la única ciudad holandesa en la que la población católica es más numerosa que la protestante. La basílica principal está dedicada a San Servando, obispo holandés que introdujo el cristianismo en Holanda en el siglo IV. Aunque en altitud, religión o relación con el mar, cada zona del país sea diferente a las demás, sin embargo, hay cosas que comparten todos los holandeses. Algunas tan importantes como el gusto por un cucurucho con patatas fritas untadas en mayonesa. La estación central de Ámsterdam podría compararse con el mayor canal para transporte humano, porque por ella pasa una verdadera riada de gente a cualquier hora del día. Los problemas de aparcamiento de la ciudad persuaden a tomar el tren a quienes tienen que venir a la capital de Holanda, convirtiendo a la estación central en uno de sus puntos neurálgicos
y el lugar de partida de cualquier visita a la ciudad. La primera impresión que produce Ámsterdam, asentada en la desembocadura del río Amstel, es la de tener una gran capacidad de reciclaje. Los innumerables canales que la surcan no parece que constituyan un obstáculo para el desenvolvimiento de sus 700.000 habitantes. Una red de puentes fijos y levadizos facilitan el tráfico fluvial y terrestre. Un ejército de bicicletas favorece la circulación en los barrios diseñados en el siglo XVII, época en la que difícilmente se podía prever la toma de las calles por los vehículos a motor. La línea circular número 20 es de especial interés para el visitante extranjero, porque recorre los lugares más visitados en 30 paradas y ofrece una guía turística gratuita sobre las cosas de interés que hay en cada una de ellas. Una parada deja en la zona de los museos. En ella puede visitarse el Museo Van Gogh, que concentra la cuarta parte de la obra de este autor holandés, que murió sin enterarse que había sido un genio de la pintura. Se consideraba un artista, pero le atormentaba la certeza de no saber expresarse como los grandes pintores. Tras su paso por París, descubrió en Arles, al sur de Francia, el valor de los colores y empezó a utilizarlos arbitrariamente para expresarse con más fuerza. Llegó a preferir pintar por la noche para que los colores reales no le mediatizaran. Nunca pareció importarle el hecho de no vender un solo cuadro en vida. La pintura era para él un compromiso consigo mismo. Cuando se quitó la vida, se le encontró una carta inacabada en el bolsillo en la que reconocía que el empeño en su trabajo le había hecho perder la razón. Cerca del Museo Van Gogh se encuentra el Rijksmuseum. Las salas que acaparan más atención son las que muestran la pintura holandesa del siglo XVII. Nada más entrar en la sala principal, nos encontramos con Ronda de Noche, obra pintada por Rembrandt en gran formato. Rembrandt, que fue un personaje muy popular en Ámsterdam, cultivó el retrato personal y colectivo, lo que hace pensar que su pintura era del gusto de su época, pese a que su uso de la luz y de las sombras supuso una verdadera revolución. En el museo pueden verse también obras de Vermeer. Los cuadros de este pintor holandés reflejan la realidad cotidiana de las clases medias y bajas. La tibieza de sus ambientes interiores, en los que la luz aparece como filtrada, crea un ambiente contenido e intimista. Una visita que suelen hacer muchos viajeros extranjeros en Ámsterdam gira en torno a algo que siempre ha tenido un valor seguro. Las fábricas de diamantes reciben al año 1 millón de visitantes, aunque solo sea para estar cerca alguna vez de una de esas míticas piedras que tanto distinguen. La vendedora, al reconocernos como no iniciados, nos explica que el precio de los diamantes se fija según el peso, que se mide en quilates, y también según el color, la claridad o limpieza y el tallado. Las distintas variables hacen que cada diamante tenga su cédula de identificación, porque es imposible encontrar dos diamantes iguales. Al atardecer, la mejor manera de llegar a los rincones más íntimos de esta ciudad es recorrer sus canales, que no son solo lugares de tránsito, sino donde tienen su casa muchos amsterdameses. En los canales de Ámsterdam hay más de 2.500 casas flotantes. Son antiguos barcos que han sido convertidos en viviendas estables.
Los 3 canales principales, llamados de los caballeros, del emperador y del príncipe, se ramifican en forma de tela de araña, con más de 160 canales secundarios. Cuando se echa la noche, los canales se convierten en un laberinto hecho de espejos de azogue en los que los puentes se multiplican por efecto de las luces. En la quietud cada vez mayor de la ciudad, adquiere presencia el rumor cansado de las embarcaciones y el chapoteo del agua insomne. Y el viajero acaba de reconocer en Ámsterdam a una de las ciudades más bellas de Europa. A estas horas, la ciudad está cambiando cada noche 600.000 metros cúbicos del agua de sus canales. El día 30 de abril, la fisonomía de Ámsterdam y de todos los pueblos y ciudades holandesas amanece de un modo distinto a cualquier otro día. En esta jornada se festejaba el cumpleaños de la reina Juliana, y su hija, la reina actual, ha mantenido la tradición, institucionalizando el Día de la Reina como fiesta oficial del país. El color naranja, que va engalanando las calles, es el distintivo de la Casa de Orange. Los tenderetes que se montan en la puerta de las casas o en cualquier sitio libre ponen a la venta lo que cada uno quiere. Cualquiera puede aprovechar este día para vender lo que le sobre o mostrar sus habilidades en público y cobrar por ello. El visitante extranjero puede aprovechar la ocasión para sacar conclusiones del carácter de este pueblo. Los holandeses se rigen en la vida por el mismo principio que aplican con el mar, el principio de dar y tomar. Son cosmopolitas y adaptables, y su informalidad aparente es compatible con el rigor. Su sentido de la tolerancia exige a cambio responsabilidad. El mar les ha descubierto el valor de las cosas y la necesidad de ser fríos, tesoneros y sistemáticos para mantenerlas. Al despedirnos de Holanda, nos llevamos la impresión de que este pueblo, acostumbrado a luchar contra el mar, ha desarrollado en esa lucha los principales rasgos de su personalidad. Los holandeses dicen con cierto orgullo que cuando Dios creó el mundo, se olvidó de Holanda y tuvieron que hacerla a ellos. El gran impulso de creación de tierra comenzó en el siglo XVII. Un tercio del territorio holandés actual estuvo en otro tiempo bajo dominio del agua. En el paisaje siempre hay un molino de viento que rompe la línea del horizonte. Su continua presencia en la lejanía atrae al viajero con la fuerza de un mito. La frecuencia con que sopla el viento y la falta de obstáculos que lo detengan han hecho que en Holanda haya molinos para todo. En Zaandam se visita uno llamado El Gato. En el interior se respira el ambiente y se siente el pulso de otro tiempo. Sin embargo, según el molinero, el ritmo de un molino no es precisamente lento cuando el viento sopla. Para él, el viento es una fuente de energía bastante caprichosa que rige la vida de quien gobierna el molino.
Cuando quiere soplar, mata a trabajar. Y cuando no quiere hacerlo, el molinero no tiene otro remedio que cruzarse de brazos. El gato es el último molino de colores que queda en el mundo. En el siglo XVII los usaban los teñidores de telas y los pintores. Ahora los usan sobre todo los restauradores de cuadros. De windmolen De Kat in Zaandam is gebouwd. Es viernes y son las 10 de la mañana cuando comienza el mercado de quesos en la plaza del Peso Público de Alkmaar. Con la cala y cata de las partidas por parte de los compradores para decidir cuál comprarán y ajustar los precios, empieza la actividad del mercado, que más parece un espectáculo al aire libre. Al principio es difícil saber qué sucede ante nuestros ojos, pero poco a poco se irá entendiendo que se está ante un mercado real, regido por un antiguo rito y protagonizado por el gremio de porteadores de quesos. El gremio de porteadores lo componen 4 compañías que se distinguen por el color de su sombrero. Cada compañía tiene su capataz. Los porteadores llevan las partidas hasta la báscula. Allí el encargado de poner las pesas en la balanza es el tasman, que se reconoce porque lleva un bolso en la cintura. La administración del gremio designa un encargado, al que los porteadores llaman verdugo, porque se encarga de imponer y cobrar las multas a los que llegan tarde. A veces un viaje empieza donde otros terminan. Un álbum de fotos de recuerdo es a menudo lo que acompaña al regreso. Sin embargo, en otras ocasiones, el camino empieza precisamente intentando dar vida a una colección de instantáneas. Holanda es un país 1000 veces pintado y retratado, y su imagen, fijada en cuadros y fotografías, acompaña la partida. Quien cargado con ese bagaje inicia el recorrido por Holanda, siente curiosidad por saber cómo se compaginan esas bellas estampas con la nación del desarrollo económico y el régimen de tolerancia y libertades en un país que siempre parece ir un poco por delante de los demás y realizando la proeza de vivir sobre el espacio ganado al agua. Una visita a Holanda permite descubrir que lo que da sentido a este país es su capacidad para inventar día a día su horizonte. La provincia de Noord-Holland, en el noroeste del país, introduce al viajero sin preámbulo en escenarios de la Holanda tradicional. In 1782 en is de laatst werkende windverfmolen ter wereld. El molinero dice que muele diferentes minerales hasta convertirlos en pigmentos colorantes con los que pintar, y también maderas, raíces y plantas que se utilizan para teñir telas. Dat is eigenlijk het kort wat deze molen produceert. Er is hier nog dagelijks voor het werk. Algunos nombres de colores resultan curiosos, como el púrpura calavera, el rosa cerdito y el amarillo de la India. Cuando se dice que Holanda es un país pequeño y por lo tanto se puede recorrer pronto, se olvida que a cada vuelta del camino algo llamará nuestra atención y nos obligará a detenernos. El tiempo siempre se queda corto. Una red de hoteles y albergues de diferentes tipos permite pernoctar en cualquier parte donde sorprenda la noche.
El nuevo día nos lleva a las orillas del lago Aixelmaer, que hasta la construcción del Gran Dique del Norte era también un mar, el antiguo Mar del Sur. Marken era una isla que ahora está unida a la tierra por una carretera. El pueblo es pequeño y su modelo de vida es tradicional. Sin embargo, los jóvenes no quieren dejarlo. Sus casas son del siglo pasado y se elevan sobre tramas de madera para evitar la humedad. El visor del mercado se conoce con el nombre de Padre de los Quesos y lleva un bastón con puño de plata como símbolo de su dignidad. Entre el rito y el espectáculo, se calcula que cada viernes se venden unos 30.000 kilos de queso. Al salir de Alkmaar, comienza el recorrido por la provincia de Nord-Holland, que se extiende entre el Mar del Norte y el lago Aixelmaer. Ante la vista del viajero, se extiende un paisaje infinito. Solo una hilera de álamos, que señala un dique, dibuja el horizonte de lo que parece la línea del cielo más horizontal del mundo. Estamos en territorio de polders, tierras cultivables o para prados que ocupan el espacio donde antes estaba el mar o había un lago. Para crear un polder, se construye un dique alrededor del espacio que se quiere ganar al agua y el interior se surca de canales, por los que elevan el agua sucesivamente hasta alcanzar un canal exterior. La diferencia de este paisaje con respecto a cualquier otro es que este puede planificarse, es de ingeniería. En el espacio nuevo recién creado, las carreteras y los canales parecen rectas interminables.